Hermanos, bueno, estamos en la Semana Santa y se me hizo apropiado, ya que estamos en esta semana, hablar de lo que sucedió hace casi 2000 años, hermanos. Justamente 5 días antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Si me pueden bajar el volumen un poquito más. Es conocido como la entrada triunfal a Jerusalén. Hermanos, lo que quiero predicar en esta mañana son los eventos que sucedieron antes de la crucifixión de Cristo y el momento histórico que tomó en lugar mientras Jesús entra a Jerusalén de una manera gloriosa y triunfante. Hermanos, mientras Cristo va de camino a Jerusalén, va saliendo de Betfagé, era una ciudad a las orillas de Betania. De camino a Jerusalén envía a 2 de sus discípulos que vayan a la aldea que estaba al siguiente. En su preconocimiento, y aquí podemos ver en la omnisciencia de Cristo Jesús, Él sabía que iba a haber una asna atada con su bebé o con un pollino allí. Y le dio instrucciones a sus discípulos diciéndoles: cuando entren a la aldea, inmediatamente se van a encontrar con una asna y un pollino. Desatadlos y traédmelos. Y si hay alguna oposición, simplemente dejarles saber que el maestro tiene necesidad de ellos o que el Señor los necesita. Y 2 de los discípulos obedecen la voz de Dios, van allí, toman el asna y toman el pollino y los traen a Jesús para que se cumpla la profecía de Zacarías de la manera gloriosa en que el rey del universo iba a entrar gloriosamente de una manera humilde a Jerusalén. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, por favor, y vamos a leer el capítulo 21. Mateo capítulo 21. Vamos a leer del verso 6. Dice así la palabra, del verso 6 al verso 11. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El versículo clave, hermanos, va a ser el verso 9 que dice: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Vamos a orar. Padre bueno y Señor todopoderoso, en esta mañana, Dios mío, reconocemos tu señorío y tu magnificencia. Dios mío, te damos gracias porque desde antes de la fundación del mundo, tú propusiste en tu corazón, Dios mío, reconciliarnos contigo, sabiendo muy bien que por nuestras obras, debido a nuestra inmoralidad, seríamos incapaces de acercarnos ante tu trono de gracia. Tú orquestaste esta salvación tan grande, enviando a tu Hijo Jesús a morir en la cruz, tomar la carga del pecado y la culpabilidad del ser humano sobre sus hombros y sufriendo tu santa y justa ira. Dios mío, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias por ese sacrificio.
Te damos gracias que ahora somos aceptos en el amado y es todo para la alabanza de la gloria de tu gracia. Al estudiar este pasaje, Dios mío, reconocemos la humildad de nuestro Salvador. Dios mío, también reconocemos su soberanía, su omnisciencia y su poderío. Padre eterno, ayúdanos a recordar lo que fue hecho por nosotros a nuestro favor. Que este conocimiento, Dios mío, nos lleve a traerte una reverencia más profunda, que podamos honrar y glorificar tu santo nombre con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, Señor. Te pedimos que tú obres en esta mañana como solamente tú puedes hacerlo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de esta mañana va a ser simplemente Hosana. Va a ser Hosana, verso 9. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Lo que vamos a estudiar, hermanos, y vamos a analizar profundamente es cómo Jesús, siendo el Rey prometido, es digno de alabanza, pero a la vez, hermanos, no todos entendieron su reinado. Mientras iba entrando a la ciudad, algunos utilizaron esta frase, Hosana al Hijo de David, y otros lo reconocieron como un simple profeta. Lo que vamos a estudiar hoy, hermanos, son 3 puntos. El punto número 1, para que tomen nota, va a ser la majestad humilde del rey, que lo vamos a ver en el versículo 7. Punto 1, la majestad humilde del rey. Punto número 2 va a ser la adoración del pueblo, que lo vamos a ver en el verso 8 y el verso 9. Y el punto número 3 va a ser la confusión del pueblo, que lo vamos a ver del verso 10 al verso 11. Hermanos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es uno de los momentos más significativos de su ministerio. Ustedes recordarán que cuando sanaba muchas veces a los leprosos, cuando le daba vista a algunos ciegos, les decía que no vayan y que no le digan a nadie. Quería mantenerlo porque su tiempo aún no había llegado. Hacía milagros, grandes prodigios, pero discretamente les decía no le digan a nadie. Sin embargo, mucha gente, por la emoción de lo que le había sucedido, ellos se lo proclamaban a todo el mundo. Y la fama de Jesús se fue promoviendo por toda Jerusalén, por Capernaum, por Caná. La fama de Jesús se iba desparramando por donde quiera. Ustedes recordarán cuando Jesús tuvo este encuentro con la mujer samaritana. Ella inmediatamente después de tener esta conversación con Jesús, va y le dice a todos: vengan a conocer a aquel que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Será este el Mesías? Así que se va desparramando la voz de Jesús, pero aquí lo que vemos es un pueblo clamando Hosana al Hijo de David. Jesús, mis amados hermanos, estaba aceptando públicamente ser proclamado el Mesías, el Hijo de David, mientras el pueblo clamaba a gran voz, Hosana, Hosana en las alturas. Esta palabra Hosana es una palabra en hebreo que significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Pero mientras algunos reconocían que Jesús era el Mesías, porque esta frase Hijo de David se la atribuye únicamente al Mesías, aunque algunos lo reconocieron como el Mesías, 5 días después vamos a ver que posiblemente las mismas personas que clamaban Hosana, a la misma voz clamaban crucifícadle, crucifíquenle. ¿Qué tipo de Mesías es el que ellos esperaban? En el tiempo de los macabeos, el pueblo de Israel instituyó leyes, instituyó ordenanzas para que ya no fueran influenciados externamente. La filosofía griega iba infiltrando bastante, así que un grupo de judíos se juntaron y establecieron el partido de los fariseos y de los saduceos para proteger su identidad. Ahora, ya que Grecia sale de la imagen,
Roma viene y toma el poder. Roma va creciendo en poder rápidamente. Poncio Pilato está sobre la ciudad, una persona romana. Los judíos querían un Mesías y cuando decían Hosana, estaban prácticamente diciendo sálvanos de la opresión de los romanos. De la misma manera que en el libro de los jueces Dios levantaba libertadores que los libraba de los opresores, ya sea de los filisteos, de los amonitas, de los madianitas. Israel siempre ha estado bajo opresión y querían un libertador. Y ellos decían, este Mesías que hemos esperado seguramente nos salvará del poderío de Roma. Pero hermanos, ¿qué tipo de salvación es la que estaba trayendo Jesús? ¿Política? ¿Una salvación de ejército? Vean lo que dice el versículo 7, por favor. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó por encima. Hermanos, aquí podemos ver que Cristo cumple una característica mesiánica según Zacarías capítulo 9 y verso 9. Vayan allí por favor en Zacarías capítulo 9 y verso 9. Vemos la profecía de cómo es que el Mesías iba a entrar a la ciudad y ellos reconocieron esa imagen. Cuando vieron aquel Jesús de Nazaret entrando a la ciudad de Jerusalén, cabalgaba sobre un pollino, un asno pequeño, un burrito, ellos se dieron cuenta, seguramente este es el Mesías. Zacarías capítulo 9 y verso 9. Dice así la palabra de Dios. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La profecía indicando que ya viene el rey. ¿Y de qué manera viene el rey? De una manera humilde. Aquí vemos que la profecía se cumple. Los evangelios, hermanos, juntamente con Mateo, enfatizan que junto con el pollino venía también su madre el asna, hermanos. Esto demuestra, cuando utiliza la palabra pollino, se refiere a un burrito, a un burro pequeño. Y esto, hermanos, se está refiriendo que este burro era un burro joven. Al traer el asna, significa que este burrito aún no era destetado. Si ustedes saben la palabra destetado, es que aún mamaba de su madre. Entonces trajeron este burrito junto con su madre para que se cumpliese la profecía y simbolizando que este burrito jamás había sido montado por nadie. Cristo fue el primero que lo montó y entra humildemente a Jerusalén. La profecía de Zacarías, hermanos, se cumplió aquí de una manera inconfundible. Y como es digno de los reyes, mientras ven que va entrando, reconocen que es rey, ponen mantos sobre el camino, toman palmeras y ponen plantas sobre el camino, dándole honor como si fuera rey. Hermanos, pero qué rápido cambió la historia. Dependiendo cuando usted adapte el día de la crucifixión, algunos dicen que fue el viernes y otros creen que fueron 24 horas literales colocándolo en un miércoles. Independientemente de cuándo Jesús, si fue en un miércoles o un viernes que murió, hermanos, esto sucedió y pusieron a Jesús en un estado muy alto, reconociendo que era rey. Al clamar hijo de David, vamos a ver en el contexto esta frase hijo de David, ¿por qué es que es tan significativa? En un momento exaltan su nombre y después lo condenan a muerte. Qué impresionante, hermanos.
cómo el pueblo pudo cambiar su postura tan rápidamente, en tan poco tiempo. Vamos a ir al primer libro de los Reyes, hermanos, para ver primero de Reyes, capítulo 1 y verso 33. Y vamos a ver, hermanos, el método del transporte de Salomón antes que fuese proclamado como David, como su próximo heredero, antes de ser proclamado o inaugurado como rey. Vamos a ver por qué esta es la manera de entrada del rey que ha de venir. Primero de Reyes, capítulo 1. Primero de Reyes, capítulo 1, y vean lo que dice el verso 33. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Vean el verso 38. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los creteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey y lo llevaron a Gihón. Véanse el verso 44 ahora. Dice: y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada y también a los certeos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Noten aquí estos tres versículos de cómo es que Salomón entró a la ciudad para ser proclamado rey, tipificando un rey humilde. Los judíos lo entendieron inmediatamente. La profecía de Zacarías capítulo 9 y la entrada de Salomón antes de ser proclamado rey, ellos estaban segurísimos, sin duda alguna, que este iba a ser el Mesías. Ahora, mientras esperaban al Mesías y al no recibir al líder político que ellos esperaban, cuando los romanos lo arrestan y cuando es castigado, cuando es llevado al pretorio, hermanos, se dieron cuenta: ¿no es acaso el Mesías aquel que nos iba a librar de la opresión romana? Bueno, aquí están los romanos condenándole. Ciertamente no es el Mesías. ¿Por qué? Porque esperaban otro tipo de Salvador. Ellos gritaban: Hosana, Hosana al hijo de David. Pero ¿qué querían? Un libertador aquí en la tierra. No entendían la magnitud de la salvación que ellos necesitaban. Ellos no necesitaban ser salvados políticamente o físicamente. Ellos necesitaban una salvación más profunda que eso. Ellos necesitaban la salvación de sus almas. Necesitaban ser reconciliados con Dios. Y aquí vemos que cuando Jesús entra en Jerusalén sobre el pollino, no viene sobre un caballo de guerra, sino en un animal de carga, simbolizando que el rey iba a ser humilde. Hermanos, Dios cumple sus promesas de formas inesperadas. Dios no contesta muchas veces las oraciones como nosotros las queremos. Dios no actúa como nosotros queremos que Dios actúe. Él en su soberanía obra conforme a su santa y su bendita voluntad. Dios entra lleno de mansedumbre. Charles Spurgeon dice lo siguiente: la majestad del Salvador es más gloriosa porque es humilde. Cristo, nuestro ejemplo, el Rey del universo, excelso sobre todas las cosas, que Él tiene dominio sobre toda la creación, se humilló de tal grado a montar un animal de carga. Se humilló, mis amados hermanos, al nacer en un pesebre. Se humilló, hermanos, que Él, experimentado en dolores, Él fue tentado como usted y yo posiblemente podemos ser tentados. Siendo divino, fue hombre, 100% hombre.
tuvo hambre, como usted y yo tiene hambre, tuvo sed, tuvo sueño, sintió dolor, sus emociones también fueron conmovidas. Dios fue 100% humano, siendo el rey del universo, se despojó y se vistió de debilidad humana para que no podamos decir que Él no nos entiende. Dios conoce todas las cosas, Él conoce la mente y el corazón. Se humilló, hermanos, porque Dios fue humilde, por eso es que es tan glorioso. El que se humilla será enaltecido. Y aquí lo vemos claramente manifestado en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él se humilló y ahora está sentado en el cielo a la diestra del Padre con poder y gran gloria, y un día le veremos y estaremos en su presencia. Ahora, hermanos, el punto número 2, quiero que analicemos la adoración del pueblo. Veamos el verso 8 y verso 9 de Mateo capítulo 21. 8 y 9 de Mateo 21. Vean cómo el pueblo le adoraba. 8 y 9 dice: y la multitud, que era muy numerosa, noten, muy numerosa. Muchas veces cuando Jesús hacía milagros era difícil caminar por el camino por la multitud. El pequeñito Zaqueo, por la multitud, no pudo ver a Jesús, así que se subió al sicómoro. Había una multitud, o como dice el pastor Roberto Aviña, había un gentío, había mucha gente rodeándolo. Dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otras cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Ven verso 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Letra A, vemos un reconocimiento mesiánico. Estas palabras son unas palabras profundas y muy significativas. Los mantos que ponen sobre el camino, las ramas de los árboles, hermanos, eran gestos de honra para un rey. Noten esto, hermanos. Jesús entrando en un pollino, poniendo ramas de árboles y sus propios mantos costosos, tipificaba la entrada de un rey. Y cuando decían Hijo de David, estas palabras, más allá de decir Hijo de David, son muy profundas. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es una declaración mesiánica. Es una declaración mesiánica. Para entender esto, hermanos, un poquito más, vayamos al contexto, giremos la página hacia atrás. Mateo capítulo 20 y verso 29. Mateo 20, 29 y 30 dice: y al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando le oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Nuevamente, Hijo de David. Sabían que era el Mesías. El Mesías iba a venir del linaje de David. Cuando usted, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios, absolutamente toda, y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir, hermanos. También las genealogías. Cuando usted va a la genealogía de Mateo y cuando usted va a la genealogía de Lucas y ve el linaje de Jesús, usted puede ver que ambas genealogías, que Jesús desciende de la línea de David. El Mesías prometido iba a venir de David, de la tribu de Judá. Era claro que él era el Mesías. No solamente ellos reconocieron que él era Mesías, pero el clamor que hicieron, si usted se puede imaginar estar presente, la voz que salió de ellos y la voz que salió de estos ciegos era una voz esperanzada.
Hijo de David, ten misericordia de mí. Otro de los evangelios dice que cuando gritaba el ciego, Hijo de David, ten misericordia de mí, los apóstoles lo quisieron callar, querían callarlo, y él con más ganas, con más voz alta decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El pueblo, al ver la entrada triunfante de Cristo a Jerusalén, gritaba: Hosana al Hijo de David. Este clamor era un clamor de esperanza. Sálvanos ahora, Mesías. Mesías, ya has llegado, sálvanos ahora. Hermanos, era un ruego de esperanza y una expresión también de alabanza, porque el Mesías iba a superar, hermanos, el liderazgo de los jueces. Iba a superar todos los jueces de la antigüedad. El Mesías era conocido como el Cristo o el ungido de Jehová. En otras palabras, le estaban alabando porque él era capaz de salvarlos. Sabían que él era capaz de salvarlos porque conocían la profecía. ¿Por qué? Porque el Mesías iba a salvar el pueblo. La salvación que ellos buscaban no era la salvación que Jesús estaba ofreciendo. ¿Por qué? Claramente Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. No entendían. Hermanos, de la misma manera que este pueblo aclamaba y daba voces alabando su nombre, porque reconocieron que él podía salvar, nosotros que sabemos que no puede salvar, sino que ya salvó, ya nos salvó, ya somos redimidos, ya somos comprados con la sangre del Cordero, ¿con cuánto más entusiasmo debería usted y yo darle honra, honor y alabanza a aquel que es digno? Porque nos ha salvado. Estábamos muertos, éramos hijos de ira, condenados justamente a la condenación eterna, y Él os dio vida. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una salvación tan gloriosa. Somos salvos de la ira venidera, somos salvos de la condenación justa que merecíamos. Hemos recibido misericordia. El pueblo levantaba su voz alabando: Hosana, Hosana, porque él podía salvar. Hermanos, Jesús merece nuestra adoración, no solamente por lo que él puede hacer. Escúchenme bien, Jesús merece nuestra adoración, no solamente por lo que él puede hacer o por lo que él ha hecho. ¿Pero por qué? Por quien él es. Él merece la adoración por quien él es. ¿Buscamos a Jesús solamente por lo que él nos puede dar a nosotros o porque él es digno? Las masas se juntaban a verlo. Cuando él alimentó al pueblo, dense cuenta cuánta gente lo estaba siguiendo: 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La gran multitud que le seguía. ¿Por qué? Porque él podía hacer algo. Él sanaba, se maravillaban. Hacía milagros, se maravillaban. La gente, el pueblo, muchas veces son llevados solamente por los milagros, los prodigios. Esta semana antepasada, ustedes saben que yo trabajo como contratista. Estuve haciendo una inspección y los clientes estaban refiriendo: muchas gracias a Dios porque estás aquí, gracias a Dios por esto y aquello. Y le dije: sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Y dicen: qué bueno. ¿Y tu iglesia practica lo supernatural? Y yo dije: ay, Señor, ¿en qué me metí? Nosotros, estando en nuestra iglesia, hemos visto diamantes caer del cielo. Y yo dentro de mí ya me conozco ese truco. Y también hemos visto oro caer del cielo. Es más, Jesús viene vestido de ropas blancas y Él cena con nosotros. Y yo pensando dentro de mí: ¿qué manicomio salieron estas personas?
Pero ellos dicen que estando en la congregación y me dijeron, nuestro pastor, él te puede ayudar y te puede aconsejar. Y aquí tenemos un libro de él. Tomé el libro y vi la parte de atrás y reconocí al individuo de una manera inmediata. Dije, sí, lo conozco de su portada cuando estuvo preso y por todo el fraude que cometió. Este señor yo lo conozco. Ese pastor vendía almohadas ungidas, que si tú recostabas tu cabeza sobre esas almohadas ibas a soñar con Jesús. Garantizado. Hermanos, la gente del día de hoy solamente milagros, prodigios, oro del cielo, sin darse cuenta que alguien va y le pone glitter de ese que hace mi esposa con las fresas de oro. Pone glitter, cuando prenden la ventilación empieza a salir puro polvo. Eso no es de Dios. Pero la gente quiere ver milagros, trucos baratos. La gente es movida por esas cosas. Escuchen lo que dijo el pastor A.W. Pink. Dice, Cristo no vino a ganar un trono terrenal, vino a conquistar los corazones. Claramente dijo que su reino no era de este mundo. Él vino a salvar a su pueblo, muchedumbre de gentes de todo pueblo, tribu y nación, sin hacer acepción de personas, para que muchedumbre de gentes puedan ser salvados de la pena del pecado. Muchas veces el problema el día de hoy es que el ser humano no se da cuenta realmente qué pecador es. No se da cuenta de la pecaminosidad del pecado. Cuando no nos damos cuenta, hermanos, que el pecado nos separa de Dios, que el pecado es traición en contra de Dios, no podemos apreciar lo que realmente tomó lugar por nosotros. ¿Por qué es que Jesús tuvo que morir? Porque usted y yo hemos roto su ley. Porque usted y yo pecamos a diario, aún con nuestros pensamientos, aún cuando dice yo no hice malo. Bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Pecamos a diario y necesitábamos un Salvador. Y es por eso que el sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio tan glorioso. Lo necesitábamos. El pueblo, unos clamando Hosana al hijo de David y otros diciendo, es un profeta de Nazaret. Que me lleva al tercer punto: la confusión del pueblo. La confusión del pueblo. Vean el versículo 10 y el verso 11. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Noten, unos lo reconocieron como el hijo de David y otros dicen, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Hermanos, el pueblo se conmovió preguntando una pregunta de suma importancia. Esa pregunta en cuanto a de Cristo es la pregunta más importante que uno se puede hacer. ¿Quién es este? ¿Quién es ese que los vientos y el mar le obedecía? ¿Quién es ese que echaba fuera a los demonios? ¿Quién es ese que descendió del cielo para salvar a su pueblo? ¿Quién es ese? Vemos, hermanos, que por muchos solamente era un entusiasmo superficial. Muchos clamaban Hosana, Hosana, sin comprender la magnitud de quién verdaderamente era Jesús. Gritaban Hosana y 5 días después gritaban crucifícale. Ahora la pregunta es, ¿realmente creían que Jesús era el Mesías? Algunos sí. Algunos sí creían que era el Mesías. Los que gritaban Hosana al hijo de David creían que era el Mesías. Hermanos, la multitud la acompañaba, estaba compuesta de distintos grupos. Ustedes bien saben que Jerusalén era una ciudad central, que Israel conectaba Europa, Asia y África. Era un punto central. Así que, hermanos, sus discípulos y los seguidores de Galilea, quienes lo habían visto hacer milagros, los que lo habían resucitar a Lázaro, hermanos, ellos sí reconocían que era el Mesías. Pero tengan en mente que también había peregrinos de otras regiones que tal vez lo conocían solamente por oídos.
Ese es el que sanó a la mujer con el flujo de sangre. ¿Será ese el que resucitó a Lázaro? Lo conocían de oído solamente. Y hubo también gente en Jerusalén que no lo conocía personalmente. Pero, hijo de David, una expresión mesiánica. Esto refleja, hermanos, que Cristo, como el Mesías prometido, vino y la gente estaba confundida en cuanto a quién era. ¿Era un libertador político militar? ¿O lo reconocieron como el verdadero Mesías sufriente que fue anunciado de antemano en Isaías capítulo 53? El Antiguo Testamento, no solamente el Torah, sino la totalidad del Antiguo Testamento, apunta hacia Cristo, apunta hacia Él. Cristo, aquel hombre humilde, cabalgado sobre un pollino, Él es el único personaje en la historia que cumplió con todos los requisitos del Mesías venidero. Y tenemos todo el Antiguo Testamento para comprobarlo. Lo tenemos todo. Pero vean una respuesta incompleta que algunos dieron. Vean la respuesta incompleta. Fue: este es Jesús, el profeta de Galilea. Una verdad a medias. Muchos sabrán que una verdad a medias puede ser muy peligrosa. No estaban mintiendo. ¿Es cierto que Jesús fue un profeta? Sí, es cierto. ¿Es cierto que era de Galilea? Sí. Pero no explicaron la totalidad de quién era Cristo. ¿Por qué es que lo llamaron profeta de Nazaret en lugar del Mesías? Hermanos, porque todavía había confusión en el pueblo. Había confusión sobre la verdadera identidad de Jesús. Que esa misma confusión también estuvo en Juan el Bautista. ¿Lo recuerdan? Hubo confusión porque Cristo no cumplía las características o lo que ellos querían, o tal vez anticipaban que iba a suceder. El pueblo busca milagros. El pueblo quiere prodigios. El pueblo busca a Dios para recibir algo a cambio. Hermanos, ¿por qué buscamos al Señor? ¿Por qué? Si buscamos a Cristo únicamente para que mejore nuestro matrimonio, o si buscamos a Cristo únicamente porque nuestros hijos son rebeldes, o porque nos hace falta algo, queremos un mejor estado social, necesitamos una mejor casa, un mejor empleo. Buscamos a Cristo porque tenemos muchas necesidades y solamente Cristo es quien las puede cumplir. Mucha gente busca a Cristo por motivos egocéntricos, pero Cristo es digno. Busquémosle porque Él es digno. La pregunta que se hicieron es: ¿quién es Jesús? Y la pregunta, mis amados hermanos, es: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es? ¿Profeta solamente? Los musulmanes reconocen el nacimiento virginal, nosotros también. Los musulmanes reconocen que Cristo fue profeta, nosotros también. Hermanos, pero no basta solamente reconocer que es un profeta, o no basta solamente reconocer el nacimiento virginal. Basta reconocer que Él es el Salvador del mundo, que vino a morir, interceder por nosotros. El siervo sufriente no le reconocieron, el Hijo de Dios. Algunos lo reconocieron solamente por su procedencia terrenal, por lo que había hecho anteriormente. ¿Por qué? Si no hubiese dado de alimentar a los 5,000, si no hubiese hecho los milagros, la gente no le seguiría. Salió de Nazaret de Galilea, un pueblo que era de mala fama. Nazaret tenía un nombre muy manchado. Creo que es Felipe, cuando se le acerca a Natanael y le dice: hemos encontrado el Mesías, es Jesús de Nazaret.
Y la respuesta es, ¿de Nazaret? ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Por qué? Porque aunque reconocieron que salió de un lugar no bien aceptado por la sociedad, aunque entró cumpliendo los requisitos, hermanos, ellos no reconocieron a Cristo como el Salvador de sus almas. No todos habían comprendido su verdadera naturaleza y su verdadera divinidad. Pero justamente antes de entrar a Jerusalén, podemos ver la disposición de aquel hombre que iba a dar el asna y el pollino. Cristo ya lo sabía de antemano. Y cuando dice el Señor lo necesita, no sabemos si fue por sueño, no sabemos si fue por visión o algo anteriormente, pero Él ya estaba listo y dispuesto para ofrecer sus animales hacia Jesús. Hermanos, muchos reconocen a Jesús hoy, pero ¿a cuál Jesús es que tú reconoces? ¿El Jesús de los mormones? ¿Es el hermano de Satanás? ¿Sí escucharon bien? El Jesús de los mormones es el hermano de Satanás. El Jesús de los testigos de Jehová no es Dios. El Jesús de los musulmanes es solamente un profeta. Hermanos, ¿quién es Jesús para usted? Y la respuesta puede determinar su estado eterno. O es Salvador de todo, o es Señor de todo, o no lo es. Muchos dicen, es que yo hice a Jesús Señor de mi vida. ¿Tú hiciste qué? Tú no hiciste a Jesús nada. Él ya es Señor de tu vida. Tú no haces a Jesús Señor. Él ya es Señor de todo. Él tiene todo dominio y toda potestad. La pregunta es, ¿reconoces el señorío de Cristo en tu vida? Que Él es el gran yo soy. Reconocen a Jesús como solamente un buen maestro. No reciben su mensaje de salvación, no lo reconocen como Salvador. Hermanos, ¿quién es Jesús para ti? El pastor Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: la pregunta más importante que una persona se puede hacer es: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Solamente hay 3 respuestas lógicas en cuanto a esto. Porque Cristo dijo ser el Mesías. Cristo dijo ser el Hijo de Dios. Y muchos dicen, Jesús nunca dijo que Él era Dios. Claro que sí, en diversas ocasiones. Antes de Abraham fuese, yo soy. Cristo se proclamó como Dios. Está escrito en las Escrituras. Ahora, hay 3 respuestas lógicas en cuanto a esta declaración de Jesús. Una, o era un mentiroso, o estaba loco, o estaba diciendo la verdad. O Cristo era un mentiroso, o es un hombre demente, o estaba diciendo la verdad. Si fue mentiroso, si Jesús fue mentiroso, ha de ser la persona más despreciable sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque desde las edades, desde hace 2000 años, gente ha depositado toda su fe, toda su confianza en esta persona. Y si fuese un mentiroso, ha desviado a millones de personas a través de los siglos. Si fue un loco, estamos simplemente siguiendo a una persona a ciegas. Pero si dijo la verdad, si Él fue verdadero con todo lo que dijo, ¿significa las implicaciones de eso? La palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que Cristo dijo acerca de sí mismo fue cierto. Él es la vid verdadera, Él es el camino al Padre, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la plenitud de la deidad. Y el que rechace a la persona de Cristo está condenado para siempre. ¿Qué vas a hacer con el Señor? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder al señorío de Cristo? Tú no lo haces, Señor. Él ya es Señor. Reconócelo.
Reconócelo. Hermanos, no basta solamente a oídas. No basta las emociones. Momentos religiosos. Hermanos, que no sea solamente una emoción, que nuestras vidas lo vivan grandemente. Ustedes me han escuchado hablar sobre el gran avivamiento, lo he estudiado y yo admiro tanto lo que Dios hizo en esta nación en los años 1700. Fue increíble. Y no ha habido ningún otro momento en los Estados Unidos que se iguale a eso. Hubo un tiempo, años después, entrando en los 1800, fue conocido como el segundo gran avivamiento. Pero nada que ver. Un abogado, psicólogo, manipulando las emociones de todo el pueblo. Charles Finney, a cargo del segundo gran avivamiento. Predicaba y sí, la gente venía y se llenaba y había muchedumbre de gentes. Pero él empezó un truquito que se practica muchas veces en las iglesias el día de hoy, pregando con la psicología de la gente. Cuando miraba que no había respuestas, desde una postura psicológica dice, ¿cómo puedo hacer que esta gente se arrepienta y que haya un avivamiento? Y dice, ok, les invito a que todos se pongan de pie. Si los invito a pasar, los que se queden en sus asientos al ver los que pasaron, van a sentir presión. Y aunque no haya convicción de pecado, pero por la presión van a pasar al frente. Empezó a llamar esto altar. Y empezó. Y cuando aún no había respuesta, dice, tenemos que poner música suavecita, suavecita, para que mientras esté tocando la música, la gente sienta la emoción y pase adelante. Ahora, ¿eso es obra de Dios, del Espíritu Santo, o es algo manipulado, una emoción hecha? ¿Por qué? Porque cuando se mueven las emociones, hermanos, las lágrimas, y empiezan a verse cosas. Pero la vida realmente lo vive. ¿Lo vivimos? Hermanos, ¿quién es Dios para nosotros? Que esto sea algo real, que se vea en nuestra vida y no sea solamente una emoción en la iglesia. Hermanos, usted hoy se puede unir al clamor verdadero, no el clamor que tuvieron hace 2000 años, pero el clamor verdadero, reconociendo Hosana, el hijo de David, no superficialmente, sino sabiendo las implicaciones que puede salvar al pueblo del pecado. Que sea un clamor del alma. Sálvame, sálvame, Señor, reina en mí. Y la palabra del Señor dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es todo lo que se requiere para salvación. Invocar el nombre de Jesús, del Señor, reconocer que Él es Señor de nuestras vidas y rendirnos a Él. ¿Por qué le buscamos? ¿Por lo que Él puede hacer por nosotros? No, porque Él es digno. Y cuando reconocemos que Él es digno, lo demás que nosotros lo vamos a hacer no es para hacer buenas obras, sino por agradecimiento a la verdad de quien Cristo es en nuestras vidas. Pongámonos de pie y vamos a orar. Dios mío, te damos gracias, te damos honra y gloria por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Recibe la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Dios mío, te pido, te suplico que obres en el corazón de cada uno que está aquí presente. Si uno no se ha arrepentido de sus pecados, si uno no ha depositado su fe en ti, si no te han reconocido como Señor y Salvador, Dios mío, que tu Espíritu Santo los mueva, que puedan mirar a ti y ser salvos. Padre eterno, te agradecemos por el gran sacrificio que fue hecho. Te agradecemos, Dios mío, porque somos adoptados y somos declarados justos delante de ti, únicamente por las obras, los méritos de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la honra y gloria por los siglos de los siglos.